medio que ten cuidado. Creo que la potencialidad. Yo me la tomé. Igual, ¿cuál es economía? Evaluación mental, no. No, yo no Economía economía. mental. Fácil, puede ser así. Creo que estamos todos. No sé si quieren empezar con algún otro tema, quieren hablar algo. Preparé un poquito lo que habíamos hablado en la anterior clase sobre las no estequiométricas y Gracias, Carlos. que se llaman las estequiométricas y el tema ese de calor intermitente, ¿no? Que era un problema más interesante, ¿qué se llama? Más de proyecto en realidad que de examen, pero que vale la pena para ver cómo se hace, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional que quieran hacer ahora antes de que empecemos. Doctor, no sé si quizás pudo ver la pregunta que le hice en privado, que era lo de la optimización en una reacción múltiple. Y bueno, o sea, era un poquito complejo porque tenías que poner todo en función de una variable para derivar, etcétera. Entonces, no sé, claro, ahorita no porque es una pregunta larga, pero si después me la podría mandar para que les haga llegar a mis compañeros igual. Claro, a ver, no Era- me estoy acordando ahorita. Me hizo así por aparte, ¿no? Esta pregunta. sí, esto lo hice en privado y era la última pregunta del capítulo 7 del libro rojo de la segunda edición. Ya, tengo uno que dice A más B es R y 2 beta S, ¿no? ¿Era ese? A más BDR y 2 beta es exactamente. Te decía Ya. que optimices. Ok, lo voy a, ¿se llama? Lo voy a preparar un poquito. Le mando o mando directamente al grupo para que la vean todos, no hay problema, ¿ya? Ya, doctor. Está bien. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que quisiera comentar ahora antes de empezar? Ok. ¿Cuántos de ustedes encontraron la solución de las reacciones no estequiométricas? ¿O que creen que están? Algunos estaban cerca por las preguntas que me hicieron. Había algunos que estaban cerca nomás, pero no sé si llegaron a completar algo. Parece que nadie. Ok, entonces, esa era la pregunta y realmente es una reacción muy simple, es un poco opa en realidad, pero intriga, ¿no? Porque finalmente estábamos en un sistema donde KClO y KClO2, así con oxígeno y dos oxígenos, van a producir KCl y KClO3 que tiene 3. Entonces, no me refiero a la especie con un oxígeno, dos oxígenos, que forma uno con 3 oxígenos y un oxígeno. Y es una reacción bastante simple, ¿no es cierto? Pero lo que intrigaba era de que habían varias estequiometrías posibles para esta reacción, ¿no es cierto? Y es lo que hacía que parezca tan rara. Ahora, obviamente, una de las cosas que podíamos ver aquí, volvemos un ratito, ¿no es cierto? Es de que si tengo que 4 de KClO reaccionan con 1 de KClO2 para formar 3 de KCl y 2 de KClO3, ¿no es cierto? Por esta estequiometría nos damos cuenta de que probablemente no es una reacción elemental. Esa es una de las primeras cosas que podíamos haber constatado acá, ¿no? Claro que la versión del gerente, donde era 1 con 1, produce 1 con 1, parece una reacción totalmente inocente y tiene carita de ser reacción elemental, pero por el hecho que es no estequiométrico, uno ya empieza a sospechar de esa aparente inocencia que tiene, ¿no? Luego, cuando habíamos estudiado la cinética de desaparición de KClO y de KClO2, habíamos encontrado que habían dos pendientes, era el primer orden ambas, ¿no es cierto? Y primer orden en una reacción así que estequiométricamente no es muy probable que sea elemental, es más sospechoso todavía, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, las dos daban más o menos un valor de 0,4, creo, uno era 0,4 y el 0,42, y había la duda en este caso si estábamos dentro del error experimental o no. Ahora, una reacción pero una reacción no elemental puede tener una cinética de primer orden cuando el cuello de botella, el factor limitante es la expresión de primer orden, ¿no es cierto? Y eso hace de que efectivamente puede ser, pero lo raro es que primer orden para los dos, que estequiométricamente no lo son, se dan cuenta, hay algunas cosas que son un poco raras aquí que no es imposible perdonar, ¿no? Puede ser un efecto de error experimental, ok, pero es rara, ¿no? Y cuando vemos de que hay otras estequiometrías como esta de acá, ¿no es cierto? O donde tenía 2 KCl y 5 KClO2, etcétera, a pesar de que las constantes parecen ser de primer orden y nuevamente son bastante cercanos, son los mismos valores 0,4 y 0,42, hace que
uno se siente un poquito desconcertado porque cosas que eran básicas que conocíamos desde el colegio y que nos imaginamos que ya están bien consolidadas en nuestras mentes, aparentemente tienen todavía algunas sorpresas que jugar, como en este caso, ¿no? Y luego sobre eso el gerente la remata porque encuentra que uno con uno produce uno con uno. Eso sí tiene cara de primer orden. Dice, hubiéramos limitado este valor, hubiéramos quizás caído en la trampa de decir sí es una reacción de primer orden y se acabó y no había más problema, ¿no? Aunque normalmente hubiéramos esperado que sea una reacción de segundo orden en el cual un oxígeno pasa de una expresión a la otra, pero ok, puede ser, ¿no? Nota que a nivel de mecanismo, si hay un factor limitante donde KClO produce KCl y un oxígeno que recién va a reaccionar con el otro, entonces debería ser primer orden solamente respecto a KClO y no de KClO2, ¿no es cierto? Ahí es donde empiezan a haber un poquito las dudas, pero bueno. Luego de esto, perdón, vimos de que hay un montón de reacciones y aquí es donde se vuelve interesante, porque se vuelve no estequiométrica y obviamente esto no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Ahora, porque normalmente por más que sea elemental o no elemental, suponemos que una estequiometría que representa la reacción y no existe una variedad tan grande, ¿no? Como que la reacción decidiera, se pondría de acuerdo, si somos 7-1, entonces vamos a poder producir 3-5, ¿no es cierto? Sin que nadie le diga nada está ocurriendo estas cosas y todos son números enteros bonitos, ¿no? Entonces, analizando eso, obviamente la conclusión es de que esta reacción no es elemental, hay algo mucho más complejo que está ocurriendo por detrás. Entonces se trata de ver cómo podría ser convertido en algo elemental. Lo que yo hice para tratar de entender la no estoquiometría de esto, es decir, ¿qué pasa si reacciona KCl por su cuenta para formar KClO3 y KCl, y KClO reacciona también por su cuenta por formar? En otras palabras, tenemos dos sistemas de reacciones independientes que por coincidencia dan los mismos productos, ¿no es cierto? Eso podría explicar el aparente primer orden de la reacción, quizás, ¿no es cierto? Y la gran diversidad de reacciones que están ocurriendo, ¿no? Y además con estequiometrías completas, ¿no? Haciendo un poquito de álgebra, vamos a ver que efectivamente si KClO y KClO2, sí, lo descomponemos en el sentido de que KClO produce KClO3 y KCl, y aquí tenemos una relación de 3, 1 a 2, y el KClO2 por su lado, esta especie, también produce los mismos productos. Notan que puedo hacer cualquier combinación lineal de estas dos reacciones para tener una serie de valores A, B, C, D, ¿no es cierto? Este le multiplico por 7 y este lo multiplico por 2, cualquier cosa así, voy a tener un montón de expresiones y puedo generar un montón de reacciones posibles, ¿no? Yo puse acá artificialmente el valor de 0,4 y 0,42 con primer orden, puesto que si hablo de primer orden, esto me va a indicar cuán rápido se forma. Ahora, la velocidad en que se forman estos dos KCLs va a depender de la cinética de la primera reacción y de la segunda reacción, ¿cierto? Lo mismo para el valor de KCl, y sus estequiometrías van a ser gobernadas por qué cantidad está ocurriendo en la primera reacción y qué cantidad está pasando con la segunda reacción, ¿no? Y eso fue la forma, es el programa, nota, es bien simple, simplemente agarrado expresión de primer orden acá para esta expresión es exponencial de menos K1t, lo mismo para C2 y lo que llamamos C3 es O3, ¿no? CLO3, y lo que llama C0 es el KCl directamente para que el código sea simple. Notan exactamente, ni siquiera tengo que utilizar el ODE, nada, es simplemente una expresión de primer orden que ya está resuelto acá, ¿no es cierto? Y que por estequiometría sabemos qué cantidades hay y con eso graficamos, cambiando las concentraciones iniciales del C1, que es el KClO, y del C2 inicial, que es el KClO2, ponen cualquier valor acá, les va a salir una infinidad de resultados, ¿no es cierto?, en los cuales hay diferentes combinaciones posibles. Entonces, es la forma de generar los gráficos. Ahora, la pregunta es, ¿esto que yo estoy suponiendo será la verdad? Y estos números que me estoy inventando corresponderán. Los números que me he inventado no, porque efectivamente me he inventado estos valores de 0,4, 0,42 para ilustrar el problema, pero esta es mi idea de que esta reacción no estoquiométrica en realidad es una mezcla de dos reacciones que yo pensaba que podían ser elementales, pero nuevamente, mirando la estequiometría, me cuesta creer que 3 KClO se encuentren para formar estas cosas y que sea una reacción elemental. Hay algo más detrás de esto, ¿no? Entonces, para ver, estar seguro si esta mi idea era buena, en revisar un poquito la literatura, encontré un artículo bastante interesante y quería reproducir y mandárselos, pero no lo he encontrado anoche y lo voy a buscar después con calma, les voy a mandar, donde alguien justamente estudia este tipo de reacciones y encuentra unos mecanismos que son horrendamente complejos, o sea, muy ricos, en el sentido que hay muchas cosas que están ocurriendo, no es que los dos funcionan por separado, hay una cierta combinación entre los dos, aparentemente esto no va a dar solito esta reacción ni este otro
pero en condiciones normales, ¿no es cierto? O dará, no sé, pero hay un mecanismo que es mucho más complejo donde hay interacción entre estos dos, ¿no? Y el artículo, que es bastante largo y bastante bien hecho, es una de la Sociedad Americana de Química, está muy bien hecho, es muy interesante, pero no llega a una conclusión de decir esa solución porque se vuelve muy complejo el sistema, ¿no? O sea, han puesto en evidencia un montón de relaciones, pero no han llegado al fondo. O sea que, aunque es una reacción que parece ser bastante simple, hay una cosa bastante más compleja detrás de esto y no sabemos todavía. La respuesta en realidad es que no sabemos cuál es el mecanismo real. En otras palabras, no sabemos cuál es la cinética real, pero este fue un buen ejemplo para jugar con sistemas de reacciones no estequiométricas, ¿no? Que es un tema que salió así al azar, por las charlas que vamos teniendo, pero me parece que es un tema interesante que se puede investigar un poquito más. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna cosa sobre esto. No hay preguntas. Se entiende, pero lo que ha ocurrido acá, ¿no? De que tenemos que lo que parecen ser dos reactivos, en realidad son reactivos individuales que están haciendo y que hay dos reacciones diferentes, ¿no? En muchos sistemas, cuando hagan cracking o que es petroquímica o las biorefinerías, etcétera, este problema se va a volver mucho más común y va a ser mucho más complejo. De hecho, si ustedes agarran una materia orgánica y quieren transformarla en productos, van a ver de que empiezan a haber un montón de reacciones que están en paralelo y eso genera bastante confusión sobre la cinética, el estudio de la cinética y por ende sobre cómo vamos a diseñar los reactores. Entonces, este problema, más que ser una curiosidad, en la medida que agarramos matrices complejas, se vuelve más bien la regla, ¿no? Porque en el petróleo no tenemos un compuesto, tenemos cientos de compuestos aquí cuando estamos haciendo un cracking, y hay combinaciones complejas entre ellas, cada uno por su cuenta y además interactuando unos con otras, y eso es lo que nos da esa diversidad tan grande de, por ejemplo, el cracking petroquímico, ¿no? Y ahora que vamos a entrar probablemente en el tiempo de vida útil de ustedes, vamos a entrar a temas de biorefinerías y cosas así, eso va a ser mucho más importante, obviamente, ¿no? Porque finalmente el petróleo bajo tierra tuvo tiempo de estabilizarse en unos cuantos cientos de compuestos, nada más, pues si llegamos biomasa, hay unos cuantos cientos de miles de compuestos y obviamente eso va a ser mucho, mucho más complejo, seguramente, ¿no? Entonces, esos son problemas que vamos a tener que abordar para el futuro y es un tema interesante para seguir investigando, ¿ok? Bien, eso era sobre las no Doctor, estequiométricas. doctor, disculpe, el hecho de que sea una electrólisis nos permitiría tener un mecanismo más complejo, tomando en cuenta la transferencia de electrones y todas esas cosas, doctor. Sí, hace que sea más rico. Obviamente aquí no hay electrólisis, es una reacción redox, obviamente, ¿no es cierto? Y cuando trata de balancearlo con redox se da cuenta que se llama que patina la cosa, pero cuando es una electrólisis con un electrodo, tenemos la parte heterogénea que le da mucho más riqueza. Hay un gradiente de concentración sobre los electrodos, hay energías de absorción sobre el electrodo para que puedan saltar electrones, hay los niveles energéticos que tienen que coincidir, o sea, se vuelve bastante más... puede volverse bastante más complejo en muchos casos, ¿no? Entonces, sí, va a ser una característica. Ahora, no todas las reacciones electroquímicas son complejas, algunas son bastante simples, todo depende de la dinámica y de las especies que están presentes, ¿no? Pero sí, es un tema que es bastante común en electrólisis, ¿no? Doctor, entonces podríamos intuir que una reacción que es compleja, con haciendo las transformaciones lineales, podríamos llegar a reacciones que son más simples y aún así tener, me refiero, o sea, si estar en lo cierto. ¿En qué sentido está en lo cierto, perdón? Por ejemplo, de que de una reacción de electrólisis volver una reacción más simple o de una redox hacerla, no sé, hacer distintas combinaciones lineales para tener reacciones más simples y que nuestra estequiometría se vuelva mucho más fácil. Claro, claro. O sea, la idea en el fondo de todo esto es de que expresiones que son bien complejas, en el principio podemos descomponerlo en cosas más elementales, ¿no? Ahora, el nudo de la cuestión está en lo siguiente, ¿no? Yo puedo intelectualmente, teóricamente, transformar esto en cuestiones lineales, más simples, perdón. La pregunta es, ¿la naturaleza hace estas cosas simples o hace otras cosas simples o quizás otras cosas no tan simples? Tenemos que recordar de que nuestra habilidad para simplificar las cosas, lo hacemos para entenderlo y eso está bien y tenemos que hacerlo. Y a veces tenemos razón en el sentido de que cosas muy complejas son cosas bien simples que están combinadas de una cierta forma y podemos entenderlas, ¿no? Pero hay la ilusión a veces de creer que porque lo hemos vuelto algo más simple,
y que entendemos lo simple, que ese simple refleje lo complejo de la realidad, ¿no es cierto? Recuerden, el que tiene la última palabra en todas estas cosas siempre va a ser la realidad, ¿no? Entonces, si aquí bien yo he descompuesto en dos cosas más simples, cuando he tratado de ver si estas cosas más simples corresponden a la realidad, y se lo he hecho buscando un artículo o alguien que ha hecho el trabajo, ¿no es cierto? Por cuestiones de tiempo y de medios ahorita, he visto de que esta mi cuestión simple, que es elegante, bonita, me explica un montón las cinéticas y todo lo que ustedes quieren, no corresponde a la realidad, porque este no es el mecanismo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ese mecanismo más complejo obviamente tendría que descomponer las cosas simples, porque la naturaleza en el fondo es simple, ¿ya? Pero hay muchos simples hay en un sistema, ¿no es cierto? Algunos de los simples nos parecen elegantes o bonitos a nosotros, tienen cara de verdad, pero solo la naturaleza sabe cuál está usando, cuál es el simple que está usando. Y nuestro trabajo es encontrar ese simple en la naturaleza, porque finalmente no vivimos en las nubes, vivimos en el mundo real, y cualquiera sea la realidad que existe detrás de esta reacción, esa es la realidad que está gobernando cinética y las condiciones que vamos a tener que emplear para que esa reacción funcione, por ejemplo, ¿no? Es un poquito la conclusión. Entonces, la idea en el fondo es siempre busquen lo simple, pero no se queden en lo simple. Una vez que tienen lo simple, hay que verificar que realmente la realidad usa ese simple y no otro simple, ¿no? Esa sería un poquito la moraleja de la historia esta, ¿sí? Doctor, o sea, claro, es que básicamente esto está hecho por subreacciones, ¿no? O sea, esa reacción global, digamos, que no es global en sí porque no estamos haciendo sumas y restas, pero es casi el conjunto de las dos reacciones por individual, ¿no? Correcto. Y eso hace que Es que sea más, sí, justamente cuando averigüé un poco de compuestos no estequiométricos era peor porque sí. en eso creaba un poco de confusión porque los compuestos no estequiométricos tienen neutralidad eléctrica, tiene Correcto. que ver con su estructura cristalina, con sus cargas momentáneas en diferentes momentos. Y como al Correcto. principio usted nos dio en la primera diapositiva solo las cargas de cada compuesto, de cada cloro cómo actuaba, pucha, se ha vuelto una tortura. Sí, sí, sí. ¿No? Y hay compuestos que son que son no estoquiométricos, no necesariamente van a estar en reacciones no estoquiométricas, son compuestos que son no estoquiométricos, ¿no es cierto? O sea, que no existen. El ejemplo típico es el fosfato de calcio, ¿no? Que en realidad es una solución sólida de óxido de calcio con óxido de fósforo, nada más. Entonces hay diferentes proporciones posibles, óxido de calcio X con óxido de fósforo Y, que nos va a dar una fórmula de fosfatos de potasio, ¿cierto? Pero que no tiene coeficientes enteros, calcio 3, fosfato 3, 2, perdón, para igualar las cargas y todo, ¿no? Es una ilusión de nuestra escritura simplemente, ¿no? O lo mismo va a ser si agarramos la pila del litio, ¿no? Donde la parte del grafito, donde hay litio, o la parte del óxido de manganeso o del óxido de cobalto, el otro electrodo, pueden tener cantidades no estoquiométricas de litio insertados y todo se va a ser eléctricamente neutro. Entonces, entramos en estos temas de compuestos que son no estoquiométricos, que es un tema que no se lo ve mucho, digamos, en clases, ¿no? Porque justamente buscamos hacerlo bonito, pero la realidad, la naturaleza es mucho más ruda y hay casos como es, por ejemplo, donde las relaciones son no estequiométricas y ahí se vuelve más interesante la cosa, ¿no? Ya, doctor, está bien. Bien, está bien. Entonces, eso era, y la otra era la pregunta que era es más serio para como cultura general, en cierta forma, que era de el reactor donde teníamos que cambiaba, ¿no? Bueno, ese es el problema que había hecho inicialmente, porque quería hacerlo así a mano, pero se complicaba mucho por la forma que estaba escrita la fórmula, y había que hacerlo con un balance de masa, y en ese sentido ya no podía resolverlo directamente así con un grafiquito bonito, había que usar MATLAB o usar un método, y para eso lo que hice fue eliminar el que sea primer orden 0, que me permitía hacer el dibujo, entender, he puesto orden 1 para que sea un poquito más realista, ¿ya? Entonces, la lógica es bien simple y es general para todos los casos. El primer detalle que tenía era de que 140 kilojoules cada 10 minutos. Quiere decir que tiene que entrar calor, ¿no es cierto?, durante 10 minutos, luego apagarse durante 10 minutos, aquí no son 10 minutos, luego prenderse durante 10 minutos, tiene que funcionar de esta manera. Generar una ecuación que hace esto no siempre es fácil. MATLAB tiene un aditamento que se llama Simulink que me permite hacer este tipo de cosas o expresiones más de los electronics, mechatronics, qué sé yo, donde hay cosas que se prenden y se apagan, que es bien fácil de utilizar. No hemos visto eso este semestre. Entonces, para limitarnos a las cosas, lo que lo que se trata es encontrar una forma que sea ingeniosa como para poder generar esta función sin dar
sin crear una cosa muy, muy compleja, ¿no? Y lo que hice aquí fue graficar el seno de x, ¿no es cierto? Entonces, x es cualquier variable, ¿notan? Y el seno de x es positivo durante un cierto tiempo y luego se vuelve negativo, ¿no? Entonces, lo que hice fue aquí poner x y he graficado y como seno de x, es esto de acá, ¿no? Luego he graficado un seno donde he dicho que el seno de x sea más grande que 0. Esto en MATLAB es un planteamiento lógico, ¿cierto? Si yo digo el seno de 30 es más grande que 0, MATLAB me va a responder sí o no, ¿no es cierto? Y cuando dice sí es 1 y cuando no, dice no es 0. Entonces, si yo pongo que z pidiendo que el seno de x sea más grande que 0, en toda esta parte de acá donde es más grande que 0 me va a responder sí, 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 en los valores de 1, ¿no es cierto? Y en esta parte donde está por debajo del 0, me va a decir no, 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 no. Y así estoy generando de una forma muy simple, usando MATLAB, una función que es así, que está subiendo y bajando así por saltos, ¿no? Y es lo que me permite graficar. Ahora, obviamente, en este caso, el punto en que pasa de positivo, de 0 a 0, perdón, pueden ver en el gráfico, corresponde a pi, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago que x aquí sea 10 sobre pi, obviamente cuando x sea pi, cuando x sea 10, perdón, 10 por, pi por x sobre 10 va a ser pi, y eso me va a ser el cambio. Entonces voy a corregir esto de esa manera, ¿no? Entonces, esta era una primera astucia, y muchas veces más hay que ser ingeniosos, no hay formulitas para hacerlos, esto me ocurrió en ese momento, puede que haya otra forma más elegante de hacer eso, no sé, es una cuestión práctica nada más, para poder generar esta función de prender y apagar, ¿no? Luego de eso, simplemente es un balance de masa, ¿ya? Mi balance de masa, recuerden, un reactor es de que no hay materia que entra en un reactor por lote, hay materia que se genera según la reacción, ¿no es cierto? La cinética es K por A por B, ¿no es cierto? Y se está acumulando, es la acumulación de A en el tiempo por su volumen para que sean moles sobre segundo que se generan, son moles por segundo que se acumulan, no hay entradas, no hay salidas. Si hubiera sido un reactor con flujos, hubiera tenido que poner esos valores, ¿no? O sea, aquí obviamente el volumen con volumen se van a eliminar y tengo que la variación de A en el tiempo es K por A. No he vuelto primer orden para que sea más interesante, nada más. Habíamos puesto inicialmente orden 0, no había problema. Puedo usar una cinética más compleja aquí si quiero, porque estoy usando MATLAB, ya no me importa los detalles de cómo se calcula. Puede ser K por A cuadrado sobre 1 más K2 por A. Cualquier función compleja de cinética que está acá es el balance de masa. El balance de calor, ¿cuánto calor? No está entrando calor con materia aquí. Se está generando o desgenerando calor con la reacción. Tengo aquí la cinética por el delta H de la reacción. Cuando hay tantos moles por segundo que se han ido, va a generar tantos joules sobre kilogramo, me va a dar joules sobre segundo, y el volumen para compensar el efecto de RA, ¿cierto? RA obviamente en este caso es K por A, ¿no? Más el Q, que es el calor que se está generando por cualquier método independiente en función de la temperatura del medio o por una resistencia, cualquier cosa, tengo que expresar esto. En este caso, Q es esa función que es prendido o apagado, nada más, ¿no? Y se está acumulando, el calor en este caso se acumula como A sub 0 por volumen, son los moles de A sub 0 iniciales por el Cp, por la variación de temperatura en el tiempo. Notan aquí, A no está cambiando, es la masa total de A. Si hubiera sido un sistema en el cual el Cp es muy diferente de A del producto P, entonces tendría que ser A por el Cp más P por el Cp de P para que sea un valor promedio, ¿no? del Cp que está cambiando, ¿no? Ahora, de acá yo puedo poner evidencia dt sobre dB, aquí voy a poner dA sobre dt, y aquí está la expresión, dA sobre dt, dt sobre dt. El primero es la expresión, ahora el valor de K lo reemplacé por K sub 0 exponencial EA, LT, etcétera, y el valor de 0, ¿no es cierto? Que va a corresponder a la cinética que tengo acá. El valor de dt he mandado el A sub 0 del Cp y el volumen a dividir del otro lado. El RA otra vez está como K sub 0, esto de acá. Notan, el primer elemento está multiplicado por A, que es el que tengo acá, ¿no es cierto? Es K por A, que corresponde a mi balance de masa. Aquí tengo K por A, que corresponde al balance de masa, por su delta H de reacción, que es el calor que está viniendo, ¿no es cierto? Más el valor de Q, es dividido entre MSP y el DT. Acá me he olvidado escribir, perdón, lo que he pasado a dividir el CP y el A sub 0 debería estar acá adentro, y el A creo que A sub 0 era 1, creo en mi caso, no me acuerdo ahorita. Lo he escrito aquí incompleto, pero esa es la función que puse, ¿no? Puse el delta H, la reacción es menos 600, porque es una reacción endotérmica, ¿no es cierto? CP, la masa total que tengo, el calor. He cambiado el calor de lo que estaba en la enunciado inicial para que sea algo que tenga curvas un poquito más dramáticas para que se vea, porque cuando son pequeños cambios, como que no se ve mucho el efecto.
¿ya? Entonces, eso lo he corregido. Y aquí he puesto el valor de seno de pi por t sobre 30 más grande que 0. Aquí lo cambia que sea, cambia cada 30 minutos se prenda para poder ver algo, para que no tampoco salga un montón de cosas. He cambiado las condiciones respecto al problema inicial para que se vea más bonito nada más, ¿ya? Y aquí he escrito la expresión completa de lo que está dentro de esta parte de acá. Y luego simplemente lo hago resolver, ¿no es cierto? Acá he graficado la concentración multiplicado por 100 y la temperatura para aprovechar el mismo eje, ¿no es cierto? Entonces, la concentración multiplicado por 100 empezaba en 200 molar, ¿no es cierto? Y luego va cayendo, obviamente, va cayendo de una forma no regular. ¿Por qué? Porque se está prendiendo, se está apagando el sistema de calentamiento. La temperatura al comienzo cae bastante rápidamente, luego se estabiliza, cae otra vuelta, luego empieza a subir, aquí empieza a subir cada vez más. ¿Por qué? Porque como la reacción ya casi ha terminado, la cinética no está quitando tanto calor y la resistencia cada vez mete más calor. Entonces, globalmente la temperatura que estaba por los 200, creo que era 300 Kelvin, algo así que empezábamos, ¿no es cierto? Va cayendo y luego va subiendo, después va a volver a subir, pero para después de un cierto tiempo, 160, ¿no? Si graficamos X contra temperatura, ahora, si tengo la concentración en función del tiempo, tengo la fracción en función del tiempo y tengo la temperatura en función del tiempo. Entonces, para los mismos tiempos, tengo temperatura contra la fracción y la línea de operaciones, notan, es una línea de operaciones bastante bonita porque ocurren cosas. Ya no es algo que hubiéramos podido calcular a mano fácilmente. Sí hubiéramos podido, pero nos hubiéramos aburrido haciéndolo en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, tengo que la temperatura está bajando al comienzo. ¿Por qué? Porque el calor que estoy metiendo no es suficiente para compensar una reacción que está muy rápida y que además es muy endotérmica, ¿no es cierto? Luego, sube y tiene un comportamiento así un poco curioso la curva, ¿no? Y luego cuando grafico para tomar en cuenta las diferentes curvas de isovelocidad que pasan por cada punto contra la composición X, y eso simplemente lo hago con un comando de MATLAB, voy a tener que X acá contra 1 sobre R tiene una forma bastante compleja. Otra vuelta, hay picos aquí, debido al hecho de que hay ratos donde se apaga la resistencia y en esos casos se enfría muy rápidamente el sistema y al hacer eso las cinéticas se vuelven muy pequeñas y 1 sobre R me va a dar picos muy grandes, ¿no es cierto? Porque en este caso estaba totalmente apagado, la cosa ya llegó a su punto más frío básicamente, ¿no? Entonces es la forma. Ahora, si yo quiero saber qué tipo de reactor necesito, obviamente si es un reactor tubular voy a tener que integrar debajo de la curva. Es otro como clave, simple de hacerlo, si no hay que dividir en pequeños rectangulitos. Y si es un sistema en el cual tenemos un reactor mixto, hay que tomar el rectángulo que caracteriza el sistema, ¿no? Y eso sería básicamente la aplicación. Notan que para obtener resultados, lo que tengo que escribir es muy, muy simple, ¿no? Es simplemente plantear mi balance de masa y calor y dándome cualquier condición de Q, aquí una condición loca que se prendía y se apagaba cada rato la resistencia, y puedo poner más cosas que están con Q, ¿cierto? Y luego con eso, y armar esta matriz de acá y luego simplemente resolverlo con esto. Eso es todo lo que tenía que hacer, ¿no? Ok, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Doctor, una sutileza en Sí, el balance de masa, cuando sí, en el término de acumulación de moles respecto al tiempo, sí. en realidad está multiplicando por volumen porque es diferencial de moles sobre volumen, ¿verdad? Correcto. Es para que este balance sea moles sobre Moles. segundo. Ah, Moles ya, ya. sobre segundo. Porque recuerdan, vivimos con moles. Concentraciones es práctica en algún momento hacer las mediciones y todo, pero como es una proporción entre moles sobre un volumen y el volumen puede estar cambiando, no está mal, pero nos complica mucho la vida en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, en este caso, es mucho más confiable hacer balance de más. Recuerden de que, desde el punto de vista del balance, la materia siempre se considera, por lo tanto, los moles o moles sobre tiempo, moles sobre segundo, siempre se va a conservar. En cambio, las concentraciones no tienen por qué conservarse, tienen una relación compleja, porque además hay otro elemento que es el volumen, entonces es mejor no usarlos. Por comodidad lo empleamos muchas veces, ¿no? Pero lo ideal es razonar siempre en términos de kilos o kilogramos moles, no de concentraciones ni otras cosas, ¿no? O caudales, lo que sea. ¿Sí? Sí, doctor. Y ahora como manera de, bueno, como para que nos aclare un poco, si hubiera sido un reactor, otro tipo de reactor, no sé, quizás reactor de flujo pistón sería más fácil, más sencillo. Ya. ¿Cómo sería el análisis? O sea, ¿cómo serían las curvas de manera tentativa? Tener que resolver de la misma forma. A ver,
tendríamos que decir, la resistencia está en partes del reactor, es una resistencia está en todo el reactor, podemos imaginar un montón de situaciones, ¿no? Pero mi balance más para un reactor tubular es que primero hago un balance respecto a un elemento de L, ¿no? De X o de Z, digamos, de la longitud del tubo. Entonces voy a tener que escribir esto en términos diferenciales. Hay FA sub 0 que está entrando, hay FA sub 0 más variación de FA que está saliendo de ese elemento. Hay una pequeña cantidad, sería un elemento dB que tenemos dentro de nuestro balance, y tendría que escribir lo mismo que hemos dicho, que está al comienzo en el capítulo que corresponde donde decimos los primeros balances de masa. Ahí tendría que escribir eso y poner términos de calor, todo lo que sea necesario, y expresarlo de esta manera y resolverlo de esta manera, ¿no? Acá ya no puedo resolverla simplemente porque la cinética cambia con la temperatura y la temperatura está cambiando con la temperatura, con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso hace de que los elementos cruzados, ¿no? La variación de A no depende solamente de A, sino también de otra variable que es temperatura, y la temperatura está cambiando en el tiempo. Eso hace de que ETSCOS necesita un Runge-Kutta, necesita algún método numérico para resolverlo, porque no tiene una solución analítica práctica, ¿no? Entonces, no importa cuán complejo puede ser un reactor tubular con una resistencia que se prende y se apaga y que tiene un agujero y una parte está goteando y está escapando. Pueden ser un montón de cosas acá, o que hay efectos de volumen, etc. Va a ser expresiones bastante monstruosas, largas, pero una solución numérica, y eso me permite resolverlo. Justo ahorita ha dicho algo, doctor, que no dice en el libro y que me ha parecido bien interesante, que quizás nos aclararía. Sí, Si tenemos o sea, si tenemos un anillo de resistencia alrededor de nuestro reactor de flujo pistón y solo es en una área determinada, sí. sería en un diferencial, o sea, el calor entraría solo en un diferencial de volumen, ¿verdad? Correcto. O sea, si es el tubular y tengo un elemento en el cual tengo calor, entonces es en ese elemento. Para resolverlo, quizás sería más práctico serrucharlo en tres pedazos. Una primera parte del reactor tubular sin la resistencia, un pequeño pedacito de un reactor tubular mínimo donde está entrando calor, y un tercer reactor tubular donde está el resto de la reacción, ¿cierto? Entonces, ahí sería Serían, más claro, práctico cómo se resuelve. serían dos reactores adiabáticos y uno no adiabático, por ejemplo. Correcto, correcto, ¿no? Es un tema práctico, ¿no? Ahora, Ya, en doctor. algunos casos se puede expresar como una sola expresión, ok, si se puede hacer así, está bien, pero no hay que complicarse la vida más de lo necesario, ¿no? Entonces, sí, y siempre llegamos a una expresión de este tipo y han visto que escribir nuevamente estos cosas y resolverlos es bien simple, ¿no? Entonces, es el poder que tiene un sistema numérico de este tipo, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Doctor, disculpe, respecto al balance de masa, en este caso, Sí, que considera el volumen, en un ejemplo, el que denominamos ejemplo complejo en su momento, hicimos un tratamiento similar, ya. solamente que era con un factor, el calor se introducía con un factor con el UA, con el calor global. Sí, 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 sí. Eh, no hacíamos lo de la conversión con volumen, o sea, de manejar en términos de masa, simplemente lo dejábamos con las concentraciones. ¿Tendríamos que haberlo modificado para hacerlo correctamente o cuál es la diferencia con ese caso? Eh, hay que ver que sea coherente, no me acuerdo exactamente, ¿no? Acá he puesto volumen para que esté claro que estamos haciendo, pero está claro que numéricamente cuando resuelvo esto, puedo tachar volumen en los dos lados, puesto que el volumen no está cambiando con tiempo ni con concentración, entonces se vuelve un balance de masa que en función de concentraciones. ¿Por qué? Porque el volumen no está cambiando y no nos afecta, ¿no? Si estuviera cambiando, sí nos afectaría. Ahora, en esta parte de acá hay que ver si podemos simplificar los volúmenes o no. Depende de cómo estamos expresando el valor de Q dentro del sistema, y eso hay que analizar. Lo que hay que ver siempre es que sea numéricamente coherente, ¿no? O sea, dimensionalmente homogéneo nuestro sistema, que sea coherente en ese sentido, ¿no? No me acuerdo el detalle cómo era. Puede que para simplificar, no lo hemos dado pelota ese rato y lo hemos resuelto así nomás, y quizás habría que corregirlo en un buen sentido, pero habría que revisar. La verdad es que no me acuerdo ahorita cuál era el detalle de cómo Yo creo habíamos que lo hecho eso. manejábamos en términos de masa, el balance de calor. Ya, Pero sí, sí, doctor, ahí sí tiene sentido totalmente. Y bueno, una apreciación, doctor, que, bueno, uno cuando ve este ejemplo dice que el calor es el factor más determinante para definir la línea de operación, lo que nos dejó en claro, claro desde un principio. En sí, este caso, si quisiéramos manejar la línea de operación en función de las concentraciones, me sí, refiero a más diluido y menos diluido, y para acercarnos o separarnos hacia un comportamiento o sí, variar nuestro comportamiento en la línea de operaciones, el sí, planteamiento sería similar. Me refiero que en vez de un balance de calor
¿cómo lo entenderíamos? No tuviéramos entrada ni salida de calor, pero sí estamos diluyendo y concentrando la solución para cambiar nuestra línea de operación. En Ya. ese caso, doctor, nos facilitaría mucho que sea un CP constante, ¿no? A medida que avanza la reacción. Claro, o sea, numéricamente es más simple, pero nuevamente no habría ningún problema en que sea un CP que depende de la composición. O sea, no habría ningún lío. Hay que escribir más, hay que teclear más cosas acá, es lo que cambiaría, ¿no? Pero y este CP estaría en función ¿se llama? De A y de P, ¿no? Obviamente, pero no habría ningún problema en eso, ¿no? Pero me he perdido por responder a la segunda. La primera pregunta, ¿cuál Perdón, es? perdón, doctor. No hay problema. Respecto al planteamiento, doctor, en este caso cambiamos el calor para nosotros manejar la línea de operación. Si quisiéramos manejar la concentración, Ah, ya. es decir, adición, quitar Sí, sí. solvente, ¿cómo sería el planteamiento? Ah, ya, ok. Entonces, bueno, la cinesis sigue siendo esta y el tema que se llama del calor que se está acumulando, por la variación de moles que aparece acá, si una cinética, una temperatura dada, se libera una cierta cantidad de calor, ¿no es cierto? Y el efecto sobre la temperatura va a ser afectado por el volumen que tiene todo el sistema, ¿no es cierto? Si está más diluido, la acumulación de calor va a ser la misma, para una misma cantidad de calor que está generando, solo que como hay un mayor volumen, el efecto sobre la temperatura va a ser menor, no se va a calentar tanto, ¿no? Entonces, eso sería sobre todo a nivel de esta expresión de aquí donde tendríamos el efecto, ¿no? O sea que la entalpía de reacción por ese volumen no se vería afectada. Supongamos de que, ¿cómo lo explico esto? Hay dos efectos en el volumen, ¿no es cierto? El volumen va a afectar acá en la cinética, porque si está más diluido, la cinética va a ser más lenta, el calor que se va a generar va a ser más lento, ¿no? Y por otro lado, ese calor que está saliendo, que es menos calor porque todo está ocurriendo más lentamente, se está acumulando en un volumen, una masa más grande. Entonces, para una misma cantidad de joules que entran, como aquí tengo más masa, el efecto de incremento de temperatura va a ser menor porque hay más masa, ¿no? Perfecto. Entonces, una forma de plantearlo sería tener un volumen variable en forma de un vector, quizás. Claro, podemos resolver esto para diferentes volúmenes y en base a eso ver, y de hecho se hace eso, ¿no? Para ver cuál es el punto que conviene, ¿no? Porque finalmente si no queremos que pase una cierta temperatura, por ejemplo, la reacción, podemos ver qué volumen nos conviene poner o a qué velocidad añadimos el volumen o quitamos el volumen también para que no pase de la temperatura. O sea, hay varias cosas que podemos hacer en forma aplicada, ¿no? Que ya depende de cómo manejamos el resultado de este balance de masa y calor, pero efectivamente, cambiando la concentración podemos hacer muchos efectos, ¿no? Normalmente en laboratorio usamos solvente porque nos permite un control muy fino sobre las temperaturas. En industria usar solvente es bastante caro, porque los solventes son caros, ¿no? Por más que estén produciendo alguna cosa que tiene mucho valor agregado. Y en muchos casos en la industria prefieren usar reacciones sin solvente, así en hacer las cosas no disuelto básicamente, pero ahí hay obviamente el problema de cómo se controla el calor y hay momentos donde tienen que poner solventes, sobre todo si la reacción es muy exotérmica, ¿no? Entonces, todos son partes de los análisis que uno hace para ver si conviene o no. Mientras menos solvente hay, menos volumen hay, más pequeño es el reactor, más rápido es la reacción, ¿cierto? Y por lo tanto más barato producirlo, pero obviamente hay límites, sobre todo si se va a descomponer los productos, ¿no? O los reactivos por la temperatura alcanzada. Entonces, eso es parte de un análisis que se hace a nivel sobre todo económico para ver cuáles son las condiciones ideales, ¿no? de trabajar. De acuerdo, doctor. Y doctor, en este planteamiento hemos utilizado la función seno para hacer como una especie de función en rectángulo, ¿no? Que se apaga y Sí, se enciende. correcto. ¿Se podría manejar esa misma función no para tener rectángulo, sino para ir subiendo y bajando el calor que se adiciona? Uh,